Buenas noches, queridos alumnos del proyecto Educación Abierta de la Escuela República de Chile, de la asignatura de los Estudios Sociales, noveno año. Les habla su profesor Rodrigo Garita Gómez. Esta es la clase número 17 del martes 8 de septiembre del año 2020. Tenemos la guía para hoy. El tema, la revolución industrial. El contenido lo encontrarán de la página 145 a la 151 de la antología. Están viendo el video. Vamos a tener un trabajito de clase y enviar su actividad el viernes antes de las 5. Pueden formular sus dudas por el WhatsApp. Se llama revolución industrial al proceso extraordinario de desarrollo y radical transformación que operó en la industria y el comercio y que contribuyó a modificar la ciencia y la técnica, los medios de comunicación y de transporte, así como los usos, costumbres y las demás condiciones generales de la existencia humana a partir del siglo XVII. Revolución industrial. Hay dos etapas en la revolución industrial que vamos a analizar. La primera etapa se caracteriza por los logros que se van a obtener en la agricultura, irrigación, abonos, instrumentos de labranza, cría de ganado. En los países tropicales, por ejemplo, se intensificó el cultivo de algunos productos de plantación como la caña de azúcar, café, algodón y que las grandes potencias lograron extraer como materias primas para las industrias. La expansión de la industria británica a partir de 1750 en el campo textil, con avances como la máquina de vapor que mejoró James Watt y que pone a funcionar el telar mecánico, la cual fue empleada para el uso en las minas, el transporte y en las fábricas. La aplicación del vapor como una energía facilitó el transporte del tren y de las personas y de las manufacturas. O sea, que ya no se usaban las carretas, sino en una mayor velocidad y de una forma más segura por las líneas férreas. El tren o el ferrocarril fue la gran empresa del siglo XIX. En esta segunda etapa de la revolución industrial, eh, que inicia o se desarrolla en el tercio del siglo XIX, vamos a tener algunas características. La primera es las nuevas formas de energía. El vapor dio paso al motor de combustión que trabajaba con gasolina, extraído a partir del petróleo, y la electricidad, que lo que va a provocar es un avance importantísimo en las industrias, no solo porque va a alargar los periodos de trabajo, sino que va a permitir mover máquinas. El hierro fue sustituido por el acero, y se van a dar inventos muy importantes como el fonógrafo y la lámpara incandescente. Estos elementos van a ser trascendentes porque, por un lado, van a permitir la difusión de los avances y por otra parte, como decíamos, va a extender el día para los esfuerzos laborales. Van a haber cambios en los transportes. El acelerado paso del transporte dio pie a la expansión ultramarina y riqueza de las grandes potencias que se echaron a la mar y fueron a otros territorios, a África, Asia e inclusive las Antillas en América, a extraer sus riquezas. Podrían ser en algunos casos los minerales o piedras preciosas, pero en otros el caucho, por ejemplo, para las llantas de los vehículos, ¿verdad? Se utilizaban de diferentes formas. El té en la India. En 1876 aparece el motor de combustión elaborado por Nicolás Augusto Otto y su compañero. En 1903 los hermanos Wright aprovechan el motor para el primer aeroplano y en el siglo XX se va a desarrollar toda una industria de los aviones. En 1908 Henry Ford inicia el proceso de construcción de vehículos en serie, el vehículo popular, y ya para 1920 ya se habían vendido casi 15 millones de vehículos en los Estados Unidos.
los cambios en la comunicación. Samuel Morse en 1837 desarrolla el telégrafo, de tal manera que ya no hacía falta escribir una carta y esperar 2 o 3 meses para que llegara la carta y otros 3 meses para recibir la respuesta, sino que el telégrafo facilitó la llegada de la información. En 1879, Graham Bell estudia el sonido y desarrolla el teléfono y propicia aún más el desarrollo de las comunicaciones. Una persona en Nueva York podía hablar con una persona en California y cerrar un trato. Inclusive como ya estaba el cable que atravesaba el Océano Atlántico, una persona desde Estados Unidos podía comunicarse con una persona en Inglaterra o en Francia y cerrar un tratado o un convenio. En 1895, Luis y Augusto Lumière inventan el cinematógrafo, que también va a ser un elemento trascendente porque es el que va a transmitir no solo los nuevos componentes de la sociedad, sino que va a generar moda, va a generar, va a transformar los gustos de las personas, los hábitos de consumo, y va a ser un elemento importantísimo en esta transformación. Consecuencias de la revolución industrial. Consecuencias económicas y políticas. Lo primero es que desde el punto de vista social, la burguesía, que se idealizó en los principios liberales, desplazó a la nobleza. Esta burguesía, que estaba integrada por industriales, banqueros, además de profesionales en profesiones liberales como los ingenieros, abogados y médicos, formaban toda esta burguesía, esta alta burguesía. También había una burguesía media, ¿verdad?, que hacía comercio. Exaltaron las virtudes del ahorro metódico, de la constancia del trabajo, del respeto al orden establecido. Por otra parte estaban los campesinos, que fueron arrojados del campo y llegan a las ciudades a vender su fuerza de trabajo, que junto con los artesanos que trabajan en sus pequeños talleres, van a dar origen a una nueva clase social, que es el proletariado, los obreros, que tenían duras condiciones en sus trabajos y que fueron creando conciencia de su clase social con el propósito de ir exigiendo mejores condiciones de trabajo y de vida. Nuevas formas de organización capitalista. El Estado no intervino en el proceso económico. El que desarrolla el proceso económico son las empresas privadas, los trucks, por ejemplo. Se prohíbe la formación de agrupaciones de trabajadores. El liberalismo económico es el principal cambio que se presenta y se deja de lado la intervención estatal y pasa la libertad de comercio a ser el centro del desarrollo económico. Así manifestado por Adam Smith, el inglés, que manifiesta que el Estado debe trabajar que la economía se desarrolle por sí misma. La problemática social de la burguesía y el proletariado. Se crea una clase social compuesta por empobrecidos, eh, trabajadores obreros y los campesinos sin tierra, que se vinieron a trabajar a las fábricas, vendiendo solo su fuerza de trabajo. Trabajan hasta 14 horas en condiciones miserables, entre ellos niños y mujeres a los que se les pagaba mucho menos que a los hombres, laborando en situaciones insalubres. Inclusive los niños en un momento dado eran envueltos en cobijas y lanzados por las chimeneas para limpiar las chimeneas, imagínense, y con salarios muy bajos. Estos trabajadores llegan a vivir, inclusive los obreros, la mitad de lo que podían vivir los burgueses. Movimientos obreros. Debido a la inconformidad del proletariado, hay destrucción de las máquinas en las fábricas. Se crean los sindicatos y organizaciones de trabajadores unidos para defender los derechos. Usan la huelga como un instrumento de presión ante los burgueses. Se crean corrientes de pensamiento que analizan las problemáticas provocadas por la revolución industrial. Robert Owen, sindicalista inglés, va a dar origen a lo que es el socialismo utópico. Karl Marx y Federico Engels
van a dar seguimiento a lo que es el socialismo científico y estos van a explicar de alguna forma las contradicciones que tiene el sistema capitalista. Por su parte, el Papa León XIII va a escribir algunas cíclicas como la Rerum Novarum, que va a hablar sobre la necesidad de volver un mundo más justo para los trabajadores obreros. La migración campo-ciudad. Este es un éxodo que va a ocurrir de los campesinos que van a ir a la ciudad y que van a tener condiciones deplorables. El paisaje urbano se transforma, edificios, comercio, y aparecen todos los grandes problemas que genera la ciudad. Aumento de la población. El aumento se da por varios cambios en la salud, en la sanidad y en la alimentación. Hay avances en medicina y vacunas, la salud pública mejora gracias a algunas condiciones, lo que hace que disminuye la mortalidad de las personas. La conservación de alimentos mejora y se da una nueva apertura de mercados. Se da la división internacional del trabajo. Unos países producen las manufacturas industriales, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, y otros países pobres van a aportar las materias primas. De los no industrializados se toman las materias primas, como decíamos, para esos productos. El sistema capitalista se fortalece al establecer los precios del mercado internacional y de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda, el precio baja. Si la oferta es poca, el precio sube. Empresas de transporte, construcción de ferrocarriles, puertos y una serie de transportes dedicados todos al comercio internacional. La revolución industrial y el proceso de industrialización en el mundo. La revolución industrial es un proceso que se ha extendido hasta nuestros días y hoy se puede hablar de una tercera revolución industrial que se extiende a partir de 1914 hasta nuestros días, o sea, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, ya que la digitalización y la utilización de materiales sintéticos y la invención de nuevos productos han permitido grandes avances en telecomunicación, comercio y han expandido el proceso globalizador por todo el mundo. La energía nuclear, que no solo dio origen a las bombas atómicas, sino a tratamientos contra el cáncer, por ejemplo, o los rayos X, ¿verdad? El uso de la computadora ya para la Segunda Guerra Mundial y en los años 50 y 60, que fueron desarrolladas, la computadora que llevó a los astronautas a la Luna era con una capacidad como la que tienen hoy día el teléfono más modesto que podamos tener. El Internet, las comunicaciones a través de los teléfonos móviles, el desarrollo comercial, los productos que se venden en China están puestos en Costa Rica o en México o en Estados Unidos. Y todo esto, desarrollo de las comunicaciones, ha transformado los hábitos de consumo. Impacto de la revolución industrial en los ecosistemas y paisajes naturales. A pesar de la revolución industrial ha traído una serie de beneficios a la humanidad, ha pasado una factura muy grave de los ecosistemas del planeta. Hay hacinamiento en las ciudades y todo lo que ello pueda generar, como se muestra en la ilustración, desechos, humo, vehículos funcionando, los problemas derivados de las grandes aglomeraciones en las ciudades, la infraestructura que destruyó los ecosistemas, como por ejemplo el tren o las vías férreas, los gases de las fábricas, el exceso uso de los recursos como el agua, el paisaje urbano ha ido creciendo sobre el paisaje natural, la basura y las consecuencias que ésta tiene sobre ríos, lagos, mares, que va a tener una problemática realmente intensa y que hoy día estamos viviendo. Bien, estas son las ideas generales que ustedes van a encontrar de la página 145 a la 151 sobre el tema de revolución industrial. Quiero que vean también el video que les estoy enviando sobre revolución industrial, muy ilustrativo. Por favor, véanlo. Finalmente, la reflexión. Recuerden que ya hay fecha para matrícula, pagos y fechas de exámenes.
Por favor, tengan listos todos sus documentos, fotocopias de las cédulas, de los que tengan que presentar títulos, pagar las pruebas en los bancos, ya inclusive tienen montos, las fechas también, retomar las lecciones y repasarlas, no solo en estudios sociales, en las demás asignaturas, leer los apuntes y leer las actividades que han venido realizando. Los casos de el COVID se han aumentado, por lo tanto les pido que se cuiden, que no vayan a tener un revés y muchas bendiciones. Buenas noches.